me casé con Raúl convencida de que el amor podía vencer cualquier obstáculo. Durante un año fui feliz, inmensamente feliz. Su risa llenaba la casa, sus manos me daban seguridad, y cada proyecto que imaginábamos juntos parecía un futuro prometedor. Pero la felicidad duró poco, un accidente cruel me lo arrebató, y con él se desmoronó todo lo que yo creía eterno. Eran los primeros días de diciembre. ¿Qué iba a hacer sin el amor de mi vida? El día del funeral, mientras aún no podía aceptar que su cuerpo estaba dentro de ese ataúd, sus hermanas se acercaron a mí con miradas que no ocultaban desprecio. Una de ellas me dijo al oído: recuerda que esa casa no es tuya. Era de Raúl, y ahora nos pertenece. Otra añadió con voz seca: no te ilusiones con quedarte. Pronto tendrás que salir. No era la primera vez que me hacían sentir como una intrusa. Durante el año que estuve casada con Raúl, sus cuñadas se encargaron de recordarme, en cada gesto, que no me consideraban parte de la familia. En las comidas familiares, yo intentaba servir con cariño, como me enseñó mi madre. Pero una de ellas me arrebataba el plato de las manos y decía en voz alta: así se sirve en esta casa, no como tú lo haces. Yo me quedaba en silencio, con la vergüenza ardiendo en mis mejillas, mientras Raúl me apretaba la mano bajo la mesa para darme fuerzas. Recuerdo una fiesta en la que Raúl me regaló un vestido rojo. Me dijo que ese color me hacía brillar. Yo lo usé con ilusión, pero apenas entré al salón, sus hermanas me rodearon con sonrisas falsas. ¡Qué atrevida! ¿No crees? Ese color no es para alguien como tú. Sentí que me arrancaban la alegría de golpe. Raúl intentó defenderme, pero sus palabras se perdieron entre las risas envenenadas de ellas. Cuando hablábamos de arreglar el jardín o comprar muebles nuevos, ellas murmuraban cerca de mí: no gastes tanto, al final todo esto es de la familia. Era como si cada sueño compartido con Raúl estuviera condenado a ser arrebatado. Incluso en la iglesia, donde yo buscaba consuelo, una de ellas se acercó y me susurró: recuerda que tu lugar aquí es prestado. No olvides quién eres. Me quedé paralizada, con el corazón encogido, preguntándome qué había hecho para merecer tanto odio. Ahora, mientras las luces de Navidad parpadean en la calle y el mundo celebra, yo me siento sola, marcada por la pérdida y por las humillaciones que me persiguen como sombras. Raúl me amó, de eso no tengo duda, pero su ausencia me dejó expuesta al desprecio de quienes nunca me aceptaron. No hay quien me defienda. El novenario de Raúl se convirtió en un tormento para mí. Cada noche, mientras las velas ardían y los rezos llenaban la sala, yo sentía que mi vida se apagaba poco a poco. No era solo el dolor de su ausencia, era el miedo constante a las voces que me perseguían. Sofía y Roberta, sus hermanas, no dejaban pasar un día sin recordarme que debía abandonar la casa. Cuando terminen los rosarios, más te vale tener tus cosas listas, me dijo Sofía con una sonrisa que parecía disfrutar de mi sufrimiento. Esta casa nunca fue tuya, añadió Roberta, mirándome como si yo fuera una intrusa que había invadido su territorio. Yo me quedaba muda, con el corazón encogido. En las noches, cuando todos se iban, me quedaba sola en la habitación que compartí con Raúl. Miraba su ropa aún colgada en el armario, sus libros abiertos en la mesa, y me preguntaba cómo podían decirme que nada de eso me pertenecía. ¿Acaso no era yo su esposa legítima? ¿No habíamos construido juntos este hogar? Una tarde, mientras se rezaba el quinto rosario, doña Leticia, su madre, se acercó a mí con voz firme: Raúl nos heredó esta casa en vida. Tú lo sabes, y no tienes derecho a reclamar nada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo podía ser cierto? Raúl jamás me habló de eso. ¿Era posible que me hubiera dejado fuera de su vida de esa manera? Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, escuchando el eco de sus palabras. Mi mente se rebelaba: yo era su esposa, la única que compartió sus días y sus noches. ¿Cómo podían arrebatarme lo que era nuestro? Pero el miedo me ahogaba. ¿Dónde iría si me echaban?
¿qué sería de mí? En el 7º día del novenario, Roberta se inclinó hacia mí mientras todos rezaban y susurró: no te hagas ilusiones. Cuando esto termine, tendrás que salir por la puerta como lo que eres, una extraña. Sentí un escalofrío recorrerme. El rosario seguía, pero yo apenas podía juntar las manos. Las cuentas del rosario se me resbalaban entre los dedos sudorosos, como si mi fe también se escapara. Sofía, frente a algunos vecinos que habían venido a rezar, dijo en voz alta: qué lástima que Raúl no haya dejado nada para ella. Todo lo que tenía es nuestro. Yo bajé la cabeza, con lágrimas que me quemaban los ojos, incapaz de defenderme. Cada palabra de ellas era un golpe que me dejaba sin aire. El novenario, que debía ser un consuelo espiritual, se convirtió en un juicio silencioso contra mí. Yo sufría en silencio, atrapada entre el duelo por Raúl y el terror de perder el único lugar que aún me lo recordaba. Cuando Sofía y Roberta me dijeron que fuera a la oficina del abogado Ochoa, lo hicieron con esa sonrisa cruel que ya conocía demasiado bien. Ve y comprueba por ti misma, me dijeron, como si disfrutaran del tormento que me esperaba. Yo, temblando de miedo y con el corazón en un puño, me apresuré a ir. Necesitaba saber la verdad, aunque me doliera. La oficina estaba en una calle oscura, con paredes descascaradas y un olor penetrante a humedad y tabaco rancio. Al entrar, sentí que el aire se volvía más pesado, como si la desesperanza habitara allí. El abogado Ochoa me recibió con una mirada turbia. Sus ojos pequeños y su sonrisa torcida me hicieron sentir que estaba frente a alguien que se alimentaba del sufrimiento ajeno. Así que tú eres la viuda de Raúl, dijo, acomodándose en un sillón viejo que crujía bajo su peso. Asentí, apenas pudiendo sostener su mirada. Pues sí, lo que dicen tus cuñadas es cierto. Raúl dejó indicaciones de que, al morir, la casa pasaría a su familia. Tenía un adeudo grande con su madre, doña Leticia, y esta propiedad quedó comprometida. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho. Sentí que me arrancaban el aire. Eso no puede ser, murmuré, con la voz quebrada. Raúl nunca me habló de ningún adeudo. Esta casa era nuestro hogar, la construimos juntos. Ochoa me miró con indiferencia, como quien observa a alguien que ya está derrotado. Lo siento, señora, pero los documentos están en regla. La casa no le pertenece. Me quedé paralizada. El olor nauseabundo de la oficina me mareaba, las paredes parecían cerrarse sobre mí. Las manos me sudaban, y las lágrimas me corrían sin control. Sentí que todo lo que había vivido con Raúl se desmoronaba en ese instante, como si su recuerdo también me fuera arrebatado. Recordé las noches en que él me abrazaba y me decía que nunca me faltaría nada. Recordé cómo juntos habíamos pintado las paredes, cómo habíamos sembrado flores en el jardín. ¿Cómo podía ahora un hombre extraño, con papeles manchados de corrupción, decirme que todo eso no era mío? No, no puede ser verdad, repetía en mi mente, y mi voz apenas salía como un susurro. El abogado, con gesto cansado, me extendió unos documentos arrugados. Aquí está la prueba. Si no lo acepta, sus cuñadas se encargarán de que lo entienda. Salí de esa oficina tambaleándome, con el alma hecha pedazos. El aire de la calle me golpeó, pero no me dio alivio. Caminé sin rumbo, con la certeza de que estaba sola, devastada, y que el mundo se había vuelto contra mí. El día que me obligaron a salir de la casa, sentí que me arrancaban no solo un techo, sino también los últimos recuerdos de Raúl. Sofía y Roberta me miraban desde la puerta, riendo como hienas. ¿Ya ves que sí te corrimos?, me gritó Sofía con burla. Y sin nada, como debía ser, añadió Roberta, disfrutando de mi humillación. Yo llevaba apenas una maleta con ropa y algunas fotos de Raúl. No me permitieron sacar muebles, ni libros, ni siquiera los platos que habíamos comprado juntos. Todo quedó atrás, como si mi vida entera se hubiera reducido a un puñado de recuerdos guardados en una bolsa. Caminé llorando, con la maleta arrastrándose por la calle,
mientras sus risas quedaban grabadas en mi memoria como un eco cruel. En medio de esa angustia, la vida me dio otra noticia: estaba embarazada. Al principio no lo creí. Me temblaban las manos cuando sostuve el papel del médico. Una mezcla de miedo y esperanza me atravesó. ¿Cómo podía traer un hijo al mundo en medio de tanta miseria? ¿Cómo podía cuidar de él si apenas podía cuidar de mí? Pensé en Raúl, tanta ilusión de tener un hijo. Y ahora no lo conocería. Encontré un cuarto para rentar en una vecindad vieja. Era pequeño, con paredes húmedas y un techo que dejaba pasar el frío de la noche. No había muebles, solo una cama desvencijada que crujía cada vez que me recostaba. El viento se colaba por las rendijas, y yo me abrazaba a mí misma, tratando de dar calor al hijo que llevaba dentro. Pasaba hambre. Muchas veces me acostaba sin cenar, con el estómago vacío y las lágrimas mojando la almohada. El recuerdo de las cenas con Raúl, de los platos servidos con cariño, me atormentaba. Ahora, apenas tenía pedazos de pan y agua. Cada mañana salía a buscar empleo. El último dinero que tenía se agotaba. Caminaba por las calles con los zapatos gastados, preguntando en tiendas, en oficinas, en casas. No tenemos vacantes. Lo siento, ya contratamos a alguien. No necesitamos ayuda. Las respuestas se repetían, y cada negativa era un golpe más a mi esperanza. Volvía al cuartucho con los pies cansados y el corazón roto, preguntándome cómo sobreviviría. En las noches, abrazaba las fotos de Raúl. Le hablaba en silencio, como si pudiera escucharme: me dejaste sola, amor, y ahora debo luchar por nuestro hijo. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando poco a poco las imágenes, como si el tiempo quisiera arrancarme también esos recuerdos. El frío, el hambre y la soledad me envolvían, pero dentro de mí había una chispa que se negaba a apagarse, la certeza de que debía resistir por el hijo que llevaba en mi vientre. Aunque el mundo me había despojado de todo, aún tenía una razón para seguir. Mis pies estaban hinchados de tanto caminar. Llevaba horas recorriendo calles, tocando puertas, preguntando en tiendas y oficinas si había trabajo. Nadie me daba respuesta, solo negativas que se acumulaban como piedras en mi pecho. El sol comenzaba a caer y yo sentía que el cansancio me vencía. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre de unos 30 años, la misma edad que tenía Raúl, pasó frente a mí. Me miró con una sonrisa serena y dijo: «Buenas tardes, Rosita». Me detuve de golpe. El corazón me dio un vuelco. Rosita, solo Raúl me llamaba así. Nadie más. ¿Por qué este desconocido me hablaba con tanta familiaridad? Lo miré con asombro, intentando recordar si alguna vez lo había visto, pero no, su rostro me era completamente extraño. El hombre siguió caminando con calma, como si nada. Yo, impulsada por una mezcla de miedo y curiosidad, me di la media vuelta y lo seguí. Caminé apresurada, con los pies ardiendo, tratando de alcanzarlo. Lo vi doblar en la esquina y corrí, pero cuando llegué, ya no estaba. La calle estaba vacía. Miré hacia todos lados, buscando alguna señal, algún movimiento. Nada. El silencio me envolvió y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me llamó como Raúl solía hacerlo? ¿Acaso era una ilusión provocada por mi cansancio, o algo más allá de lo que podía comprender? Me quedé unos segundos paralizada, con la respiración agitada y el corazón golpeando fuerte. El aire parecía más frío, más denso. Sentí miedo, pero también una extraña sensación de compañía, como si Raúl hubiera querido decirme algo a través de ese desconocido. El cielo se oscurecía y debía regresar a mi cuartito. En el camino pasé por el albergue donde regalaban cena caliente para los indigentes. Entrar allí siempre me hacía sentir sin valor, como si mi dignidad se desmoronara un poco más. Me deprimía ver las filas de hombres y mujeres con miradas vacías, esperando un plato de sopa.
yo me sentía igual, vacía, derrotada. Pero dentro de mí había un ser que debía alimentar, mi hijo. Si por mí fuera, me dejaría morir de hambre, dejaría que el frío me consumiera. Pero no podía. Tenía que resistir. Tomé el plato de comida con manos temblorosas y lo llevé a la boca, obligándome a comer. Cada bocado era un recordatorio de que no estaba sola, que había una vida creciendo en mí que merecía sobrevivir. Esa noche, al regresar al cuartucho, me senté en la cama desvencijada y pensé en el hombre que me llamó Rosita. Su voz seguía resonando en mi mente, como un eco imposible. ¿Era un extraño? ¿Un fantasma? ¿Un mensaje de Raúl? No lo sabía. Pero algo dentro de mí me decía que ese encuentro no había sido casual. La Navidad se acercaba. Volví a casa con el cuerpo agotado y los pies hinchados, cuando lo vi otra vez. El mismo hombre, de la edad de Raúl, caminaba por la acera contraria. Me miró con esa sonrisa serena y me saludó igual que la primera vez: «Buenas tardes, Rosita». El corazón me dio un vuelco. Esa palabra, Rosita, era un eco de mi pasado, un nombre que solo Raúl me decía. Me quedé paralizada, queriendo responder, pero cuando intenté acercarme, él ya se había desvanecido entre la multitud. Corrí, miré hacia todos lados, pero no estaba. Era como si el aire lo hubiera tragado. Me quedé temblando, con la sensación de que no era un encuentro casual. Algo en su mirada me decía que debía seguir las huellas invisibles que dejaba. Al caminar, empecé a notar cosas extrañas. Un letrero viejo en una pared decía: «La verdad siempre sale a la luz». Más adelante, dos mujeres conversaban en voz baja, y alcancé a escuchar: «Hay un lugar donde ayudan a los que han sido despojados». Sí, los que sufrieron fraudes con sus casas. Sentí un escalofrío. ¿Era coincidencia? ¿O era él, ese hombre misterioso, guiándome con señales que solo yo podía entender? Seguí caminando, y en una esquina vi un cartel pegado en un poste: «Justicia para los despojados. Oficina de Apoyo Comunitario, calle Hidalgo número 27». Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Era esto lo que debía encontrar? Con el corazón latiendo fuerte, llegué al lugar. Era una oficina sencilla, con paredes claras y un ambiente cálido que contrastaba con todo el frío y la hostilidad que había vivido. Al entrar, me recibió una mujer de rostro amable, con ojos que transmitían paz. «Bienvenida, ¿en qué podemos ayudarte?», me dijo con una voz suave. Sentí que las piernas me temblaban. Apenas pude hablar. Me quitaron mi casa. La familia de mi esposo, dicen que todo era de ellos. Ella me tomó de la mano con firmeza y ternura. «No estás sola. Aquí ayudamos a personas como tú. Vamos a escucharte, y vamos a luchar contigo». Detrás de ella, otros voluntarios sonreían, ofreciendo café caliente y un asiento. El ambiente era distinto a todo lo que había vivido en los últimos meses. No había desprecio, ni burlas, ni amenazas. Solo humanidad. Me senté, con lágrimas corriendo por mi rostro. Por primera vez desde la muerte de Raúl, sentí que alguien me veía como persona, que alguien me reconocía en mi dolor. Mientras hablaba con ellos, mi mente regresaba al hombre que me llamó Rosita. ¿Quién era? ¿Por qué me había guiado hasta aquí? No lo entendía, pero algo dentro de mí me decía que Raúl, de alguna manera, estaba conmigo. Que su voz, su cariño, su promesa de nunca dejarme sola, se manifestaba en ese extraño que aparecía y desaparecía como un fantasma benevolente. Los días en la oficina de apoyo fueron distintos. Por primera vez sentí que alguien me escuchaba, que mi dolor no era invisible. Los investigadores comenzaron a trabajar en mi caso con una dedicación que me conmovía. Me pidieron documentos, testimonios, y yo entregué lo poco que tenía: mi acta de matrimonio, recibos de servicios, fotografías de la casa.
Y dejé todo en manos de Dios y de ellos. Pronto me citaron para darme un informe, me sorprendió tal rapidez. Recuerdo que llegué con el corazón latiendo fuerte, temerosa de lo que descubrirían. Me senté frente a ellos, y uno de los abogados voluntarios abrió una carpeta llena de papeles y notas. Ana Rosa, me dijo con voz firme pero cálida, hemos encontrado muchas contradicciones en la versión de tus cuñadas y del abogado Ochoa. Me mostraron copias de documentos que Ochoa había presentado. Las firmas eran burdas imitaciones, los sellos falsificados. Estos papeles no tienen validez legal, explicó el investigador. El supuesto adeudo con doña Leticia nunca existió. No hay registros bancarios, ni contratos, ni nada que lo sustente. Además, entrevistamos a vecinos que habían presenciado discusiones entre Raúl y su familia. Raúl defendía tu lugar en la casa, me dijeron. Él decía claramente que era tu hogar, que nadie podía arrebatártelo. Sentí un nudo en la garganta. Era como si la voz de Raúl volviera a mí, confirmando lo que siempre supe, que él me amaba y me protegía. Uno de los investigadores relató algo que me dejó helada. Fuimos a una casa cercana a la tuya, buscando testimonios. Al llegar, vimos una luz brillante en el techo, como si una lámpara celestial iluminara el lugar. Nos recibió un hombre de unos 30 años, con una sonrisa serena. Me quedé sin aliento. 30 años, la edad de Raúl. Ese hombre nos habló con calma, continuó el investigador. Nos dijo que la verdad estaba de tu lado, que no debíamos temer. Luego, cuando intentamos registrar su nombre y dirección, simplemente, desapareció. Los investigadores se miraron entre sí, aún desconcertados. No sabemos quién era. Los vecinos dicen que esa casa está deshabitada desde hace años. Pero lo que nos dijo nos llevó a revisar documentos que confirmaron el fraude. Fue como una guía, una señal. Me entregaron un sobre con copias de las pruebas, documentos falsificados por Ochoa. Testimonios de vecinos que confirmaban mi derecho sobre la casa. La inexistencia del supuesto adeudo con doña Leticia. Ana Rosa, me dijeron, la justicia está de tu lado. No solo por la ley, sino por algo más grande que no podemos explicar. Yo escuchaba con lágrimas en los ojos. El recuerdo del hombre que me llamó Rosita volvía a mi mente. ¿Era Raúl, de alguna manera, protegiéndome desde otro lugar? ¿Era él quien guiaba a los investigadores con señales imposibles? Salí de la oficina con el sobre en mis manos, temblando. El misterio me envolvía, pero también una certeza, no estaba sola. La justicia, aunque tardía y envuelta en sombras, comenzaba a brillar. El día del enfrentamiento llegó. Yo estaba temblando, con el sobre de pruebas en mis manos, acompañada por los abogados de la oficina de apoyo y por policías que habían sido notificados del fraude. Caminamos hacia la casa que me habían arrebatado, la que aún guardaba cada recuerdo de Raúl. Sofía y Roberta estaban allí, altivas, con el abogado Ochoa a su lado, a quien se había citado en el lugar. Doña Leticia observaba desde la ventana, con esa mirada fría que tantas veces me había atravesado. ¿Qué haces aquí?, me gritó Roberta. Ya te corrimos, ¿no entiendes? Esta casa es nuestra, añadió Sofía, con voz venenosa. El abogado de la oficina se adelantó y mostró los documentos. Los papeles que ustedes presentaron son falsos. Las firmas no corresponden, los sellos son apócrifos. Además, el supuesto adeudo nunca existió. Tenemos testimonios de vecinos y pruebas contundentes, ustedes son unas delincuentes. Los policías intervinieron, con autoridad. Señoras, están acusadas de fraude y falsificación de documentos. Tendrán que acompañarnos. El rostro de Ochoa se descompuso. Intentó hablar, pero los oficiales lo rodearon. Sofía y Roberta protestaban, gritaban, pero sus voces se apagaban frente a la evidencia.
Yo, en silencio, observaba cómo la justicia finalmente se imponía. Mis lágrimas corrían, no de dolor esta vez, sino de alivio. Era como si una carga inmensa se levantara de mis hombros. Cuando todo terminó, los abogados me entregaron las llaves. Ana Rosa, esta casa es tuya. La justicia ha hablado. Entré despacio, con el corazón latiendo fuerte. Cada rincón me hablaba de Raúl, las paredes que pintamos juntos, el jardín que soñamos, los recuerdos que nunca me dejaron. Esa noche era Nochebuena, esa noche que en casi todo el mundo es mágica, donde los corazones se inundan de amor fraternal. Yo, aún en mi pena, festejaba en mi interior la llegada de Jesús. Me esperé a medianoche, estuve sacando cosas que no me pertenecían, eran de esas que usurparon por semanas mi casa. Las coloqué en cajas que llevaría a los albergues. Más tarde me fui a dormir, en la cama donde dormí tantas noches con mi esposo. Estaba entrando en un sueño pesado cuando de pronto, lo vi. Era el hombre. Él mismo que me había llamado Rosita, en la calle. Estaba de pie junto a la cama, con una luz suave rodeándolo, como si un sol se hubiera detenido solo para iluminarlo. Buenas noches, Rosita, me dijo, con esa voz que me atravesó el alma. Me quedé inmóvil. Las lágrimas brotaron sin control. Raúl, ¿eres tú? Susurré, temblando. Él sonrió, con esa sonrisa que tantas veces me dio paz. Siempre estuve contigo. No podía dejarte sola. Tenías que luchar, y lo hiciste. Estoy orgulloso de ti. Me acerqué, queriendo tocarlo, pero sentí que su figura era ligera, como un suspiro. Te extraño tanto, dije, con la voz quebrada. Yo también, Rosita. Pero ahora debes seguir. Nuestro hijo te necesita. Tú eres fuerte, más de lo que crees. Sus palabras eran dulces, llenas de amor. Sentí que me envolvían, que me daban fuerzas para seguir adelante. ¿Volveré a verte? Pregunté, con el corazón desgarrado. Él me miró con ternura. Siempre estaré contigo, aunque no me veas. En cada paso, en cada decisión, estaré ahí. La luz que lo rodeaba comenzó a desvanecerse. Adiós, Rosita, dijo, con una sonrisa que me acompañará siempre. Y entonces desapareció, como un suspiro que se pierde en el viento. Me quedé sola en la habitación, con el corazón lleno de lágrimas y esperanza. Ya no había duda, aquella figura era la de Raúl, mi esposo, pero, ¿fue real? ¿Lo soñé? Si fue un sueño fue demasiado real. Su despedida no era un final, sino una promesa, la justicia había brillado, y yo debía seguir adelante, por mí y por nuestro hijo. ¿Me puedes dejar un comentario sobre la historia? Gracias.